Bueno, tomen asiento por allí, pónganse cómodos. Ahora me toca estar en este lugar, desafiante también. Para presentarlos como corresponde, Luis García Bonsignor es experto senior en demanda y cadenas de suministro, con más de 20 años de experiencia académica y de consultoría en América Latina. Codiseñó y lideró la carrera de Ingeniería en Logística de la UTEC. Actualmente es docente de diseño de cadenas de suministro y metodología de diagnóstico logístico. Luis, felicitaciones. Muchas gracias. Decime una cosa, porque voy a empezar, o sea, hago las presentaciones después de quienes siguen, pero una cortita. Cuando fuiste a ese lugar donde está la UTEC hoy, era un campo. Viste que los arquitectos tienen la virtud, la habilidad de ver cosas que una mirada común y corriente como la nuestra no ve. Ve construcciones. ¿A vos te pasó algo parecido? Bueno, justamente cuando fuimos por primera vez, ya hace casi 10 años, ¿Sí? a Rivera, nos paramos en un alambrado junto con Juan Operti, que fue con quien codiseñamos la carrera, y la verdad que era un campo con 3 vacas pastando, y nos hicimos una pregunta: ¿de acá sacaremos en 5 años ingenieros en logística? Bueno, ahora ya llevamos 10, entonces podemos decir que sí, que los imposibles a veces no son tan imposibles. Totalmente. Cuando se planifica y se piensa un poquito. Hoy hay ingenieros en logística. Y hoy ya vamos por 4 generaciones de ingenieros. Qué genial. Bueno, Carolina Prandi es doctora en química farmacéutica, MBA en Dirección y Administración de Empresas, es especialista en estrategia financiera, máster en alta dirección y transformación digital y especialista en coaching. Tiene más de 25 años de experiencia en el mercado farmacéutico y en los últimos 6 años fue gerente general de Bayer Pharma para Uruguay, Paraguay y Bolivia. Actualmente ejerce como asistente académica de gestión en el decanato de la Facultad de Química. Gracias, Carolina, también por tu presencia. Da gusto leer estas hojas de vida, estos currículums. Y muchos tienen derecho a preguntarse, ¿no? ¿Valió la pena? Porque mirá que hay que transitar todos estos ciclos académicos como estudiante. ¿Valió la pena? Totalmente. Siempre. Totalmente. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas, y agradecer en primer lugar a Uruguay 21 por la invitación. Hoy me toca estar en un rol como asistente académico y representar a la Facultad de Química en lo que tiene que ver con educación permanente y cómo de alguna manera eso influye en el tema que corresponde a este panel, ¿no? Que justamente, me imagino yo, cómo seleccionar y sobre todo cómo retener los talentos. Sí, lo supe tener desde el otro ángulo y bueno, y ahora me toca volver a la academia. Y me imagino que hay aspectos de la motivación también, ¿no? Detrás de la actitud de la tarea meramente docente, ¿no? Tenés que ir estimulando. Sí, tuve muchos años de docencia, después me fui a la industria farmacéutica y ahora vuelvo a la academia, pero desde un rol diferente, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos con Alberto de Ambrosi, profesional de Supply Chain, licenciado en Relaciones Internacionales, con más de 25 años de experiencia, liderando operaciones de optimización de cadenas de abastecimiento, warehousing y customer care, logística y comercio internacional, en la industria de bienes de consumo, automotriz, retail, farmacéutica, y se incorporó a Adium en el año 2019, donde se desempeña como gerente corporativo de logística. Si vamos a hablar, como corresponde al panel, Alberto, de talento, ¿hay una singularidad uruguaya? ¿Hay algo que nos identifica, que nos presenta en el mundo? Yo te diría que más que uruguaya, Uruguay sería más bien. Ajá. Porque nosotros en nuestra compañía tenemos talentos de muchos países, pero realmente existe algo catalizador en Uruguay, en el cual las personas, sin importar de qué nacionalidad sean, dan algo más, dan ese plus. Entonces, hoy la industria farma en Uruguay tiene realmente recursos humanos que te diría que es el capital más valioso que tenemos, es lo más difícil de conseguir. Yo desde mi rol tengo la suerte de estar en contacto con todos los países de América Latina y difícil puedo encontrar algo similar a lo que tenemos en Uruguay hoy día. Pero por eso quiero insistir mucho en que no es solamente uruguayo, sino que son talentos de varios países que convergen en Uruguay y que realmente pareciera que se potencian. Sí, me parece genial esa definición. Sigo contigo un segundito porque
de pronto para bajar a tierra, para aterrizar todos estos conceptos, ¿cuáles son hoy por hoy aquellas competencias, digamos, esenciales para los profesionales que se integren a la supply chain? O sea, la industria farma en particular, ¿qué competencias demandan hoy por hoy? Bueno, justamente un poco cuando recorrías mi trayectoria, mi carrera, hoy en general el supply chain, en cualquier negocio que vos veas, en general tenés un peso muy fuerte de todo lo digital, personas que tienen mucha conciencia de leer datos, de analizar y demás, pero cuando vos llegás a lo que es industria farma, hay algo que es diferente, que es el propósito. Ahí es donde te cambia todo. Entonces, hoy yo tengo el privilegio de tener un equipo increíble, un equipo fantástico, que tiene esa pasión por mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y eso es algo que es inherente a la industria farma y te cambia tu vida, ¿sí? Te cambia cuando vos venís a trabajar porque tenés un fin mucho más allá que otras cosas que tenías a veces cuando trabajaste en industria, que reponer un supermercado, que vender un producto, una crema dental, lo que fuera. No hay nada como vos cuando podés llegar con un medicamento y mejorar la calidad de vida de un paciente y como nos pasa a nosotros en nuestro negocio, en muchos casos salvarle la vida a un niño, a un adulto, a lo que sea. Entonces, ese es el gran diferencial. Sí, hay una asociación con ese concepto que se manejó hoy de el alma también de la profesión. El alma y el corazón, porque en realidad hay mucha pasión en esto. Cuando aparece una necesidad de un paciente, justo el año pasado tuvimos muchos casos que contábamos de éxito, de cómo llegamos a pacientes superando barreras y problemas y demás. Algunos de los que estaban antes hoy nos contaban de soluciones que el país ha encontrado para diferentes cosas, como por ejemplo tema de certificación de origen y todo lo demás, pero todo eso de nada sirve si vos no lo podés aplicar, si no lo podés usar. Claro. Y ahí es donde viene esa milla extra para poder llegar al paciente. Bien, ustedes entre los tres pueden interactuar, pueden preguntarse, o sea, siéntanse con absoluta libertad porque en el intercambio también está la riqueza, pero Carolina, justamente apuntando a estas cuestiones que mencionaba Alberto, ¿hay como pilares fundamentales en la formación aplicada a la industria? Sí, sin duda. Yo creo que primero hay dos conceptos que a veces es muy sutil la diferencia, pero creo que vale la pena aclararlo, que es educación continua y educación permanente. A ver, ¿no? esa diferencia. Normalmente uno dice educación continua y hace referencia a aquella actualización a posteriori de una formación de grado en algún tema particular. La educación permanente hace referencia a aquella formación que todo individuo debería tener durante todo el proceso de su vida. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Porque en realidad yo creo que lo que nosotros pretendemos hacer desde el programa de la Unidad de Educación Permanente de la Facultad de Química, que está inserto en el programa de la UDELAR, de Educación Permanente, es una educación continua permanente, claro, valga la redundancia, pero habiendo explicado un poco esta sutileza. Y digamos que se centra en tres ejes, por decirlo de alguna manera. Lo que sería general, ¿qué quiero decir con esto? Cursos generales. Uno puede querer hacer un curso de marketing, un curso de logística, ya que estamos hablando de esto. Y hay muchísimas instituciones universitarias, terciarias y otras, en donde uno puede tomar esos cursos. Ahora, si uno quiere entrar en el camino, digamos, no sé si tortuoso, pero específico de la logística en farma, bueno, ahí seguramente necesitamos otro tipo de cursos, a medida, ad hoc, como quieran, donde la facultad, a través de su programa de educación permanente, lo que hace justamente es no solo hacer esos cursos con docentes de la facultad, sino también con profesionales del medio que tienen la expertise para poder volcar a ese curso. Entonces, de la generalidad pasamos a la especificidad, claro, que son esos cursos específicos o con aspectos especiales, y después la transversalidad, que hoy se habló mucho de eso también en la mañana, que tiene que ver un poco con lo que decía Alberto recién, que ya no es solo las habilidades duras,
ya no es solo lo técnico, sino también las llamadas habilidades blandas. Algo que para la facultad parecía un poco difícil de incursionar, y desde hace muchos años la facultad ya cuenta con cursos de liderazgo, estoy mirando las palabras que se proyectan, sí. cursos de liderazgo, cursos sobre técnicas de negociación, de coaching, de manejo de conflictos, en fin, de todos esos otros aspectos que cuando uno está tomando un rol de jefatura, un rol gerencial, claramente los requiere y muchísimo, sobre todo cuando hablamos de temas tan sensibles como los que tienen que ver en Pharma. Sí, no se resuelve con una fórmula química, la habilidad blanda. No siempre. No siempre. Luis, y tomando como referencia estas cuestiones, también allí se forma a profesionales bien vinculados a la logística, ¿no? Es esa formación dura, pesada. ¿También se incorporan estos aspectos? Bueno, primero, también ahora sí que tenemos la oportunidad, saludar y agradecer a Uruguay 21 por esta oportunidad, pero sobre todo, bueno, también difundir un poquito de qué se trata ingeniería en logística. Ingeniería en logística en realidad es el nombre simple de ingeniería en supply chain, ¿verdad? Pero el modo educativo que tiene la UTEC es un modo de trabajo en base a proyectos y problemas, a la gestión del conocimiento, pero también al uso de las tecnologías digitales, sobre todo para lo que es la educación permanente, que es el autoaprendizaje, porque parte de esa educación permanente la tenemos que hacer nosotros mismos. Y para eso necesitamos realmente tener buen uso de las herramientas digitales, detectar cuáles son las fuentes correctas y contar, obviamente, con todo lo que nos está ofreciendo para poder seleccionar. Eso por un lado. Por el otro lado, la carrera, en la formación continua, lo que hace es ofrece posgrados, como toda universidad, en particular en robótica e inteligencia artificial, que empezó ahora esta semana, que está en su tercera edición, que es trinacional. Y eso también lo que enseña es algo que es muy fuerte, que es la comunicación, el trasladar ideas a otros, el conocimiento, poder conversar con otros profesionales para poder luego hacer ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo, que es muy necesario y se requiere en cualquier actividad logística. Por el otro lado, la carrera tiene aspectos que son por ahí más abarcativos, como es toda la parte de negociación, toda la parte de trabajo en base a proyectos semestrales y dentro de los cursos, lo cual lo lleva a interactuar con el medio, a enfrentarse a realidades, que eso también forma parte de esa formación. A mí en algún momento me tocó dirigir el posgrado en logística empresarial allá por los años 2005, 2006 en la Universidad Ort, y fue uno de los primeros momentos de la logística formada o universitaria en el Uruguay. Creo que eso fueron los primeros pasos. Hoy estamos frente a nuevos desafíos y esos desafíos nos están obligando a ser mucho más flexibles, a ser mucho más, descontracturar un poco la educación. De hecho, estamos nosotros ya a 10 años en el rediseño del nuevo plan, pensando en lo que se viene. Así que creo que por ahí viene el esfuerzo que hacemos. Por el otro lado, con jornadas académicas que hacemos en los segundos semestres, ahora en octubre tenemos una, pero también en la parte inicial del año, en el primer semestre, tenemos otro tipo de actividades académicas con invitados del exterior, siempre formando en lo que es supply chain y todo lo que se viene de la supply chain. Claro, sos muy hincha de la regionalización además, ¿no? Exactamente. De esas oportunidades que ofrecen Estamos, estos enclaves. El posgrado trinacional, y no quiero explayarme mucho, pero es con la Universidad Federal de Río Grande do Sul y con la Universidad Nacional de Rafaela en Argentina. Entonces, tenemos estudiantes de 3 regiones, de 3 países, trabajando en Rivera, ¿no? Bien, Carolina, paso un ratito por ti, ya que hoy se mencionó mucho también la importancia de esa mirada de género, de esa mirada femenina. ¿Cómo es la relación o la proporción de pronto de estudiantes que se suman a estas disciplinas, a estas carreras? ¿Lo tienen medido también ahí? La Facultad de Química sin duda está despegada. Mayoritariamente, digamos, por mujeres, claro. ¿sí? De estudiantes, no sé muy bien por qué, pero bueno, es un poco así. De todas maneras, como en el resto de las facultades, la UDELAR trabaja mucho en
en género. Sí. Y bueno, particularmente yo coordino la comisión de facultad, así que estoy un poco empapada también en el tema. Y igualmente se sigue trabajando mucho en lo que tiene que ver con las subidas de grados, digamos, máximos, claro. directores de departamento, grado 5, grado 4, donde ahí, a pesar de ser más mujeres, sin embargo, no está tan equitativo ese porcentaje, digamos, ¿no? Pero bueno, son cosas a seguir mejorar. trabajando. Está Sí, bien. sí. Alberto, un tema que se plantea en todos estos paneles, en este tipo de actividades donde hay una convergencia entre el sector público y el privado, ¿no? ¿Cómo dialogan los sistemas? O sea, ¿hay un diálogo fluido entre la generación del conocimiento, la academia y el sector empresarial? Digamos, ¿pueden manifestar la intelectualidad aprendida en el aula en los negocios? Bueno, en realidad es un camino que comenzó ya hace un tiempo. Queda todavía un buen espacio de desarrollo, pero lo más interesante es que hay un camino abierto. Yo recuerdo que quiero tener un especial reconocimiento para Uruguay 21, que, bueno, Cristina nos vino a visitar hace un tiempo con su programa de Aftercare que tenía en esa época, sí. Ahora lo tiene Martín Rusi. Y bueno, una de las cosas claves fue, le dijimos, mirá, precisamos capacitación en farma. O sea, no tenemos, había capacitaciones, pero empezamos a tener un programa farma. Pensamos que realmente la gente que pueda formarse y tener las bases del conocimiento, porque hoy la transmisión del conocimiento era por experiencia, por compañerismo y demás. Y bueno, y al año y algo, la Facultad de Química puso un programa que va de punta a punta en todo lo que es la cadena farmacéutica. Entonces, creo que ahí muestra Uruguay 21 ha sido un nexo muy importante para eso. Bueno, nos juntamos con la UTEC también y le dijimos, quiero que me la traigas más cerca, porque hoy la UTEC está muy lejos todavía para algunos que queremos farma y la farma está más en Montevideo, la farma no está todavía en el interior. Necesitamos que la traigas, tráemela más cerca. Y ahora se arrima un poco, ¿no? Ahí en Canelones ya... Buscamos cómo, claro, ya tenemos, pasamos el aeropuerto y ya tenemos lugar para ponerla. Entonces, juntemos química, juntemos UTEC, juntémonos todos y juntemos los empresarios también. Claro. Porque eso que comentabas recién es súper importante darle también a los estudiantes esa visión de realmente a dónde puede llegar el negocio, ¿no? Claro. ¿Querés hacer un apunte sobre esto, Luis? Está por traer. ¿Sobre estos aspectos querés hacer un apunte? Ahí lo que podemos decir que sí, efectivamente una de las restricciones más grandes que tuvo la UTEC era que estaba localizada en el interior profundo, que es tan importante como Montevideo, vamos a entendernos, ¿eh? Hoy soy casi un norteño más. Pero sí, es muy importante la cercanía. Realmente el desarrollo logístico que tiene el sur es mucho más amplio, más fuerte, más sólido y los requerimientos son mayores. Por lo tanto, creo que sí, que si llegamos a tener lo que acaba de decir también Juan en la anterior, de que en Canelones se pueda tener o contar con una UTEC dando algún curso de logística especializada, va a ser muy bueno y creo que es complementario lo que hace la UDELAR. Creo que estos son cosas que se pueden ir sumando e integrando, primero para no pisarse, segundo porque los recursos son escasos. La competencia. La competencia. Y la competencia es lo que hace que hoy estén presentes aquí todas estas empresas. Totalmente. ¿Puedo agregar algo? Claro. Con respecto a lo que dice Alberto, obviamente esa preocupación es una preocupación también de la universidad y en particular de la Facultad de Química, y hace ya un par de años, más o menos, contratamos dentro de la facultad a una colega que está por acá sentada, a Laura Ross, que cumple, digamos, la función de avisagrar o de acercar a los referentes dentro de lo que es el medio, empresas, instituciones, ministerio y la facultad. ¿De qué forma? No solo yendo a ofrecer lo que la facultad de alguna manera tiene ya un poco armado en su programa de educación permanente, sino buscando o escuchando cuáles son esas necesidades de alguna manera y armar cursos cada vez más ad hoc para ese tipo de situaciones o necesidades. Acá tal vez corresponda una pregunta tanto a Carolina como a Luis. ¿Cómo hacen desde la academia o desde sectores vinculados a la formación para acompasar este ritmo de vértigo del conocimiento, ¿no?
podemos integrarnos los tres a este asunto, porque es impresionante cómo te abruma tanta información, tanto conocimiento, que por otra parte tiene como la fecha de caducidad. Tiene el cartelito ahí que, mira, esto que vos sabés ahora, dentro de un tiempito no te va a servir para nada. Es que ese es el gran desafío. Ya lo dijo un científico, sociólogo, mucho antes de lo que yo voy a decir ahora, respecto a que todo lo que nosotros, la transmisión de conocimientos que tuvimos todos los que estamos acá y más jóvenes, por supuesto, siempre habla del pasado, siempre habla del conocimiento ya aprendido, nunca del futuro. Entonces, el gran desafío es encontrar esas nuevas formas de transmisión de conocimiento, que las hay y muchas, y bueno, y esa es nuestra gran preocupación hoy día a día. Hoy es el gran desafío, hoy es el gran desafío. Y ni te cuento con la inteligencia artificial. Hoy hablábamos más temprano. Claro. ¿Qué será de la docencia dentro de 4 o 5 años con esto? Y bueno, va a haber que empezar a ayornarse con eso también. Si no, te gana el robotito. Yo creo que hay varias cosas de esas que hoy están funcionando, porque en realidad hay ciertos conocimientos básicos que son claves y que eso no han cambiado, y la situación es que hay que estar ayornado y hay que revisar los programas con mucha más frecuencia, incorporar las nuevas tecnologías, incorporar todo eso, pero creo que la cercanía con la industria, con la empresa, es clave en esto. Te va orientando. O sea, claro, o sea, el poder estar cerca, inclusive nosotros con los estudiantes, nos pasó con Patricia, que tuvimos un evento en una facultad que nos llamaron para contar nuestra historia, y la verdad que los chicos de logística, los ojos le abrían así, porque no podían creer cuál era el impacto que podía llegar a tener lo que hoy estaban estudiando, ¿no? Entonces no lo habían mapeado todavía. Claro. Entonces, yo creo que el tener más cercanía con la empresa, y también quiero reforzar un tema de accesibilidad, porque entendemos que los cursos tienen un costo para poderse llevar adelante, pero hay que buscar la manera de que a veces no siempre el estudiante está trabajando en una empresa, a veces el estudiante tiene que ayornarse por su cuenta. Entonces, la accesibilidad a los cursos también es importante que lo pueda tener. Este rol, si se quiere, orientador de las empresas, me lleva a preguntarte si permanece, si existe o si existió siempre esa especie de recelo, el mirar con desconfianza, unos a otros, como diciendo, ¿yo para qué voy a decir en qué ando o hacia dónde voy? ¿No existe eso? No, para nada. Qué bueno. Todo lo contrario, porque en realidad, vuelvo a decirlo, estamos en industria farma, claro, y tenés un propósito por encima de todo eso. Entonces, claro, cuando vos transmitís esa experiencia, nos puede gustar mucho el fútbol, pero no es lo mismo mover pelotas o mover otras cosas. O sea, estamos moviendo medicamentos y ahí por eso es tan necesario ese conocimiento genuino que, bueno, la Facultad de Química o la UTEC pueden llegar a transmitir. La UTEC es de logística, que ya es mucho más amplio, claro, pero la Facultad de Química mucho más bajado a tierra en cosas que luego la persona lo vive en el día a día. Claro, es un buen punto. Luis, sobre esto, por favor. Creo que lo que no hay que perder de vista es que el mundo es cambiante. Sin ir más lejos, cada 20 años se cambia el nombre de la profesión del ingeniero en logística. Primero fue ingeniero en materiales, luego ingeniero en logística, y 25 años después, en el 2005, se cambia al Council of Logistics Management en Supply Chain, mejor dicho. Entonces, lo que nos deberíamos estar pensando es cómo nos vamos a llamar dentro de 20 años, claro, o en los próximos 20 años, porque ya pasaron esos 20 años. Sí. Entonces, hay elementos que son muy... y volviendo un poquito a la sensibilidad y la cercanía con las empresas. Por el otro lado también, la academia, sus laboratorios, sus investigadores, están proponiendo y investigando qué es lo que va a pasar en el futuro con todo lo que se está presentando. En ese aspecto capaz que es una visión un poquito más amplia, más lúdica, pero no tan realista como estar cerca de la empresa, que es obligación. Pero si lo miramos un poquito desde ese punto de vista, deberíamos ir pensando en algo que se llama la P-Chain, que no es otra cosa que la Internet física vinculada a las cadenas de suministro y en especial al sector de distribución, al sector que va a tener que cambiar la forma de distribuir y de vincular nodos, porque eso es lo que va, digamos, a disminuir
el CO2, va a bajar los inventarios, va a mejorar los fill rates, es decir, hay otros elementos que ya están trabajando, que no son de hoy, son del 2011, 2006, que están pensando para el 2040 y 2050, y sin ir más lejos, en Europa ya están en el 11º congreso académico sobre las P-Chain, que son algo similar a la Internet, pero aplicada a los bienes físicos. Entonces, si estamos pensando y leyendo sobre eso, tenemos que entender que el mundo va a cambiar y va a cambiar más. Y va a cambiar más en la buena dirección, claro, buscando solucionar todos estos problemas que hoy se escucharon aquí. Una cortita y al pie, porque después me gustaría además hacer una suerte de juego de comentaristas, ¿no? De todo lo que han escuchado además en todo el día. Pero ¿son los talentos los que buscan a las empresas, considerando además que acá estamos en presencia de grandes empresas, ¿no? Líderes, están en el tope de la línea? ¿Son los talentos los que siguen buscando estar en esas empresas o se da la inversa, ¿no? Son las empresas que buscan esos talentos, o si se da de pronto un mix. El talento se cultiva. O sea, todos tuvimos una carrera y no hay cosa más linda, no hay un orgullo más grande que poder desarrollar la gente. Ajá. Entonces, lo que nos pasa, por lo menos en mi experiencia, es una persona ingresa a la compañía con muchas expectativas, con mucha formación, pero viene el aprender, el tomar, el empezar a decir, ¿para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando realmente empezás a descubrir los talentos. O sea que hoy las personas se preguntan muchas veces ¿para qué? La persona crece, la persona lidera y la persona te maravilla con las cosas que hace. Entonces, yo siempre rememoro cuando yo recién ingresé en la compañía, creamos un área que no existía en esa época. Ajá. Y bueno, decían que yo era el que manejaba la ambulancia porque era el que corríamos con los medicamentos para los pacientes a los diferentes países. Y hoy yo descanso en un equipo fantástico que se fue creando, que se fue formando y que realmente me puedo quedar tranquilo que si hay un paciente que necesita algo, todo el equipo se alinea, todo funciona a la perfección y todo llega a la maravilla. Y si algo llega a pasar en el camino que no salió como estaba esperado, sé que el mismo equipo lo resuelve. Claro. O sea, yo hoy disfruto de eso. Claro. Y sin duda me gusta siempre meter un poco de cuchara porque me gusta, pero yo me quedo muy tranquilo que eso pasa, ¿no? Entonces, el talento se desarrolla, el talento se cultiva y para los que gerenciamos, para los que lideramos áreas, no hay cosa más gratificante que ver cómo crecen las personas en la compañía. Claro. Y cómo van asumiendo nuevas responsabilidades. Exacto. ¿No? Crecen, se desarrollan, asumen nuevas responsabilidades y si se te van para la competencia, ¿es un lío? No se van. Espero por lo menos. Eso habla bien. Eso habla bien de la compañía. La fidelización. Eso habla muy bien de la compañía. Es parte del juego, es parte, si es un crecimiento profesional. Totalmente, pero bueno. Totalmente. Decías, Carolina, voy a leer exactamente para mencionarla como corresponde, la Unidad de Educación Permanente de la Facultad de Química. Sí. ¿También trabaja estas cuestiones cuando vienen los estudiantes y ahora incorporan mucho más la pregunta del para qué? ¿Vos decís los estudiantes de grado? Claro, o sea, quienes asisten, digamos, a la posibilidad de formarse para seguir creciendo. ¿Creciendo en base al para qué también? Sí, yo creo que hay de todo. Y pensando un poco en la pregunta que hiciste, si las compañías buscan los talentos o los estudiantes son los que buscan las compañías, yo creo que hay un poco de cada cosa. Claro. Con las nuevas generaciones, el buscar la persona a la compañía es cada vez más frecuente, porque uno ve, y yo más de 25 años en la empresa multinacional que trabajé, vi rotar mucha gente nueva, porque bueno, a diferencia de generaciones anteriores, como que uno hacía carrera, ¿no? Donde estaba, buscan permanentemente el nuevo desafío, el nuevo cambio. Ahora, ahí está el gran desafío de las compañías y desde el rol académico, no me quiero mezclar de roles, y desde el rol académico acompasar esa necesidad de las empresas para retener a ese talento. Yo siempre dije a lo largo de muchos años de liderazgo y de acompasar el desarrollo de las personas, a mí me alegraba muchísimo, por eso te decía, habla muy bien de la empresa cuando ese trabajador se va hacia otro lado. Pero se va hacia otro lado porque de repente, bueno,
quiere progresar en otro lado y puede ser que en esa empresa justamente la formación que tiene o la estructura no se lo permita. Lo triste es que se vaya porque no haya tenido una oportunidad o porque no haya tenido la posibilidad de capacitarse. Y ahí es donde viene un poco en la interna de la universidad saltear o quebrar, diría yo, algún paradigma del acercamiento de la academia hacia el mundo privado de las empresas. ¿Sigue siendo crítico ese diálogo? Cada vez, yo creo que cada vez esto está siendo mejor. Bueno, no, en parte por eso es que yo tengo el lugar que tengo, porque de alguna manera la visión del decano de Facultad de Química fue traer como asistente académico a personas que pudieran tener mucha experiencia en el medio. O sea, mi cargo es asistente académico de gestión y relacionamiento con el medio. Habías estado del otro lado del mostrador. Visto claro. del otro lado. Y es muy importante porque eso que decía Alberto, de que la academia se acerque a las empresas, no, los años que yo estuve antes de docencia, eso no sé si la palabra no era bien visto. No se usaba, era como que uno vivía en una cápsula. Cada uno en lo suyo, en una cápsula de la ciencia y lo demás era otro mundo. Y no es así porque si no estamos dándole la espalda a lo que dijimos al principio, la educación permanente. Uno no puede acompasar, la universidad no puede acompasar la cantidad de conocimiento y de tecnología para poder volcarlo en sus carreras de grado. Es imposible. Claro. Bueno, allí está esa nube de palabras, por eso les quería consultar si se animan a ser comentaristas, no tanto de lo que sucedió hoy durante todo el día, que fue muchísimo, hay un volumen extraordinario de información, es inabarcable, ¿no? Hay que empezar a revisar anotaciones, pero sí considerando esa nube, ¿no? ¿Qué ven para adelante o de pronto qué desearían? Hoy mencionábamos al comienzo de la charla que es necesario tener sueños, pero trabajar para concretarlos, porque soñar en sí mismo no tiene mucho sentido si no vas en pos de la realización de esos sueños. Viendo esa nube de palabras, observando lo que pasó acá, escuchando, ¿qué hay por delante? ¿Dónde debemos trabajar? ¿Dónde hay que poner los acentos? Empiezo contigo. Bueno, primero yo creo que hoy se visualizó que hay cosas que hay que repetir siempre. El pensar, el innovar, o sea, que ser creativo, pero también el saber hacer. Y reforzando un poquito lo que pasó en el panel anterior, creo que con ética y sostenibilidad. Claro. Los ODS vinieron para quedarse, por lo pronto todo lo que nos mejore deberíamos de cuidarlo, como pasaba hoy con una presentación. Creo que la cosa pasa un poquito por ahí, es decir, debemos ser personas donde el talento que obviamente trae cada persona lo tenemos que pulir a nivel de las empresas, a nivel de las universidades, de todo lo que es la parte de formación continua, permanente, pero creo que por ahí viene. Es decir, a la persona hay que acercarla a la realidad lo más rápido posible, eso seguro. Es decir, no podemos pasar que recién una persona se pare frente a un directorio después de 5 años de carrera, sino que ya el primer año, en el primer semestre, ya se tiene que ir y parar ahí, porque se tiene que enfrentar a los problemas que se va a encontrar en la vida real. Yo creo que lo peor que nos puede pasar al educar es mostrarles una realidad teórica, basada a veces en libros que son antiguos, y no acercarnos hacia el futuro real que se acerca rápidamente, ¿sí? Entonces, creo que por ahí viene un poquito. Bien, está muy, digamos, perforada la formación de base, porque ustedes reciben a chicos que vienen del sistema, ¿no? ¿Hay necesidad allí de pronto de no quiero entrar en polémicas, pero... Lo que pasa es que hay una cosa que es importante. Hay formación que es básica para después analizar datos y poder manejar esa información. Pero si no la sé comunicar correctamente, también estoy en problemas. Entonces creo que el tema de la capacitación continua, el que participen docentes, como decía recién Brandi, de expertise en el medio, es muy relevante. Carolina, ¿por delante qué? Yo creo que lo fundamental acá es la comunicación. La comunicación entre los diferentes actores, hoy quedó claro, hay varios y diversos, por suerte, actores que todos convergen de alguna manera en lo que es importante, que es la salud de los pacientes. Entonces creo que sin
desconocer el rol de cada uno, la mejor forma es la comunicación. Dialogar mejor. Claro, el ver cuáles son las cosas que cada uno, como en una empresa también, ¿no? Donde están todos los roles de una cadena y no es más importante el gerente que el que factura, que el visitador médico, porque cualquier cosa que falle en eso, ¿falla en qué? Que el medicamento no llega donde tiene que llegar. Entonces, en esto es lo mismo. Hemos descubierto que podemos ser capaces de mejorar, ¿qué cosa? El manejo del conocimiento, los cursos, el manejo de habilidades blandas que yo mencioné como al pasar, realmente fue un problemón interno en Facultad de Química. Nos miraban con caras raras cuando decíamos vamos a dar cursos de liderazgo. ¿De qué? O sea, es como que, y no es porque seamos más líderes ni mejores líderes que nadie, porque vamos a traer justamente a la gente con mayor expertise para eso. Pero la academia no puede quedar por fuera de las necesidades que se tienen en los distintos actores que estamos todos relacionados. Por eso digo, me parece que el gran desafío es la mejor y mayor comunicación. Bueno, poniendo luces largas. Aprender a aprender, diría yo. Claro, exacto, aprender a aprender, ni más ni menos. ¿Puedo agregar Sí, algo? claro. Hay una acción que decimos, aprender a desaprender, También. es tan importante como aprender a aprender. También. Porque si uno piensa en Lotus 1, 2, 3, en fin, Excel, etcétera, los cambios constantes, las planillas, nos cambian todos los días. Tengo un Es libro cierto. en Alberto. la mesa de luz, eso, aprender a desaprender. Total. Y bueno, a nosotros nos toca también la tarea de empujar a nuestros equipos, impulsarlos a que se sigan formando, no importa la edad que tengan, hay que adoptar las nuevas tecnologías, hay que adoptar la IA, hay que adoptar la digitalización, pero eso como una mejora sustancial a lo que son las tareas repetitivas, a la mejora de nuestra performance para poder poner el foco realmente en lo que realmente interesa, donde hacemos un valor agregado. Entonces no hay que tenerle miedo a eso, hay que adoptarlo, abrazarlo, desarrollarlo y yo creo que estamos en un nuevo estilo de liderazgo que ya no es el antiguo gerente o jefe que mandaba o que daba instrucciones. Ahora tenemos que ser mentores, tenemos que llevar a que nuestros equipos que sean mejores que nosotros en algún momento, ¿sí? Y que den ese paso adelante. Entonces, que se formen, que se sigan formando. Y bueno, nosotros, por suerte, de vuelta a decir, lo digo, nuestra compañía tenemos todo un programa para que la gente se forme y continúe creciendo. O sea, aquello que en una época se decía de afilar la sierra permanentemente y, bueno, de alguna manera que ellos sean los líderes del mañana, que bueno, que son los que tienen que llevar adelante. Sí, y me gustaría, no nos queda mucho tiempo, pero hoy decíamos de la singularidad uruguaya, con todo respeto hacia toda la cantidad de gente del extranjero que está con nosotros, algunos que han elegido al país para vivir. Qué importante ha sido la corriente esa de masa crítica que viene de afuera, que te sacude, que te desempolva ideas y que de pronto también ya viene de antecedentes donde estas cuestiones esquemáticas de que yo no me meto en un área que no conozco, no interactúo o no dialogo, eso queda atrás, porque en el mundo esto va a otros pasos, me parece, ¿no? Sin duda. Esa cuestión de decir, che, mirá que nos fortalecemos con la gente que viene de afuera también, ¿no? ¿Ustedes tienen docentes de afuera actualmente? Sí, unos cuantos, traemos, ¿no? sí. Traemos. Y no me digas que a veces no te sacuden un poco. Traemos de todo. Además, después de la pandemia, la virtualidad vino para quedarse. Entonces, la gran mayoría de los cursos son virtuales. Claro. Por supuesto, si hay talleres, si hay prácticas, son presenciales, pero la mayoría de los cursos son virtuales. Eso facilita la participación de la gente. Bien. Bueno, me toca foto ahora de pie, ¿eh? ¿Puedo pasar un chivo? Encantadísimo, claro. Porque justo ahora en octubre, y no es casualidad porque es el mes próximo, la Facultad de Química tiene 2 cursos que tienen que ver con el evento de hoy, que es formación en logística y almacenamiento farmacéutico. Entonces, los invito primero a que puedan... Hay becas. Bueno, todo es conversable. Los invito a que ingresen a la página de www.fq.edu.ui o si no, Laura creo que tiene ahí algunos afiches como lo que tengo yo acá, que muestran un poco de qué va cada uno de estos cursos. Impecable. ¿Ah? Perfecto, pasado la Pasé tanda, chivo. ¿viste? Hasta tanda tuvimos, ¿te das?